Expresión, expresión oral quinto y sexto. Vamos a revisar textos dramáticos, exposiciones y debates. En la primera vamos a revisar lo que son los textos dramáticos. Entonces vamos a la representación de un texto dramático a través de este fragmento que se llama Médico a palos. En este texto van a haber 4 personajes: Bartolo, Lucas, Gines y Martina. Martina es la esposa de Bartolo. Lucas y Gines son dos súbditos del rey que andan buscando un médico. Entonces vamos a leer un poquito un argumento del médico a palos. Martina es la mujer de Bartolo. Ella intenta vengarse de su marido luego de una pelea que tuvieron. Martina se encuentra con Lucas y Gines, enviados del rey, que andan en busca de un médico para curar a la hija de este. A Martina se le ocurre inventar que su marido Bartolo es médico. También les dicen a estos enviados del rey que su marido sufre de un delirio que lo hace negar que es médico. Para solucionar este problema, Martina les recomienda a los forasteros pegarle con un palo a Bartolo cuando niegue que es médico. Entonces, para nuestro tipo de texto dramático se va dando una especie de lenguaje, de una conversación entre Gines, Bartolo y Lucas. Entonces van apareciendo unos discursos, como el que vemos en la primera imagen, y donde en la primera parte pues le dicen que andan buscando al médico, que él es muy importante, una gran persona, que de gran intelecto. Él no entiende lo que ellos le están diciendo y se niega. Entonces ellos siguen insistiéndole que sí, que él es un gran médico, para luego cuando ya él se enoja porque les dice que si es que están borrachos. Entonces Bartolo eh, ya dice que él no es médico. Entonces Lucas y Gines deciden hacer lo que la esposa dijo, que era darle con un palo en la cabeza para que él reconociera que él sí es un médico. Así que empiezan a pegarle y entonces él se coloca de rodillas y les dice, pero bueno, ya, yo soy médico, yo soy médico. Y empiezan ellos a decir, ah, qué bueno que reconoce que sí es médico. Ya lo empiezan a ayudar y le dice, ah, bueno, usted ya llegó a un juicio de que sí es un médico. Y al final Bartolo concluye, ¿será que yo era un médico y nunca supe de ello? Así que ahí lo convencieron de que, a palos, que él era médico. Muy bien. Entonces van a aparecer ciertas preguntas. Si entendimos el argumento, ¿cierto? Del texto dramático, eh, por qué se suscitó ese tipo de malentendido y cómo se habría evitado ese malentendido. Y pues nos colocan en la situación de que nosotros qué haríamos si se nos presentara ese tipo de situación, de que nos confundieran, de que fuera una persona que no soy, y que al final termine convenciéndome de que sí lo era, ¿no? Entonces es bastante interesante ese tipo de texto dramático. Ahora vamos a ver un texto que se llama texto expositivo. Entonces vamos a tener en cuenta algunas características cuando vamos a hacer una exposición. Entonces lo primero es una lectura detallada del texto informativo, ¿sí? Lo segundo es una elección de los contenidos más relevantes, entonces de lo que más me interesa. Luego vamos a ver una organización de la información, ¿cierto? Para finalmente hacer la exposición ante el resto de los compañeros. Esas serían
nuestras partes de una exposición, ¿vale? Entonces, en nuestro trabajo de exposición vamos a tomar el tema de la contaminación del agua en el Cauca. Entonces nos vamos a preparar para realizar ese tipo de exposición. Entonces nuestro temario va a ser el siguiente. Entonces va a ser aguas servidas, vamos a hablar de eso, del río Cauca, vamos a hablar de desechos orgánicos, vamos a hablar de enfermedades infecciosas, de planta de tratamiento de aguas servidas y vamos a hablar de residuos industriales líquidos. Entonces esos son todos nuestros temas para investigar sobre contaminación del agua en el río Cauca. Entonces aquí vamos a hacer lo primero, que es un texto, ¿no? Leer un texto informativo sobre la contaminación del agua en Colombia. Entonces vamos a decir que en Colombia la contaminación del agua tiene su principal origen en las descargas directas de aguas servidas domésticas y de los residuos industriales líquidos. Y hacemos la lectura, ¿vale? Y luego vamos a hacer el texto de contaminación de las aguas en el río Cauca. Entonces ahí vamos a hacer la expresión de lo que pasa, como por qué se contamina el río Cauca a través de los detergentes, los desechos que se arrojan, ¿no? Y para luego vamos a lograr exponer todas estas características de la contaminación con unos datos estadísticos sobre lo que pasa en nuestra ciudad de Popayán frente a cómo se contamina el río Cauca y se le entrega al Valle del Cauca contaminado y luego este va a caer al mar. ¿Ya? Entonces es importante que cuando ya vamos a hacer la exposición hacemos pues la lectura del texto, como lo acabamos de ver, lo leemos despacio, elegimos los contenidos, organizamos la información y hacemos una exposición frente a los demás compañeros. Ese sería las características de la exposición. Entonces lo podemos hacer a través del tema de la contaminación. Ahora vamos a ver el debate, que es otra forma de cómo nosotros podemos debatir un tema, ¿no? Entonces primero tenemos que leer cuidadosamente el texto en torno al cual vamos a debatir, ¿cierto? Y vamos a tener una postura y la vamos a defender. Generalmente lo que vamos a debatir deben ser opuestos, ¿no? Este tipo de ideas. Otra característica es que cada grupo debe buscar los mejores argumentos que le ayuden a defender su postura. Y la otra característica es que una vez que tengamos listo el debate, un grupo debe partir exponiendo su postura frente al tema propuesto frente a sus compañeros. Entonces ahí tenemos las características de nuestro debate. Luego el siguiente grupo debe exponer su postura y recalcar aquellos aspectos que se diferencian de la postura del grupo anterior. Entonces cada uno va dando sus ideas, ¿vale? Entonces eso es importante. Luego, a lo largo de todo el debate, el mediador debe mantener el orden y irse encargando de dar la palabra a los grupos. Esas son características de nuestro debate. También es importante que no se interrumpa, ya que un debate siempre la gente quiere tomar la palabra, así que se le debe organizar ese mediador para que no interrumpa. Eso es importante. Y elegir un alumno que sea el mediador.
esas serían nuestras características para nuestro debate. Un ejemplo de cómo hacer un debate sería hablar sobre los roles femeninos y masculinos y cómo históricamente han ido cambiando. Entonces, lo que antes para el hombre pues era salir a trabajar y la mujer en la casa, hoy en día pues se debate esos roles, ¿no? Han cambiado mucho. Entonces, y como todo esto también ha beneficiado y en otras partes también ha perjudicado a las familias. Entonces, ese sería una parte de nuestro tema a debatir. Es importante que en el debate eh, tengamos en cuenta estas dos características. La primero es que eh, sostener qué es positivo eh, frente a los roles femeninos y masculinos, eh, sobre todo en lo que ha cambiado, ¿cierto? Y la igualdad entre hombres y mujeres. Y lo otro tiene que ver con sostener cómo el otro grupo puede hacer, cómo eh, los roles a nivel público y privado eh, han cambiado a nivel social, ¿no? Entonces, un grupo debate lo positivo y el otro puede debatir desde una otra mirada, ¿no? Eh, siempre pues tener en consideración que frente a un debate pues debe haber un mediador, ¿cierto? Dar un determinado tiempo para realizar eh, ese debate, entonces y dar la palabra al grupo, ¿no? Algunas cosas claves frente al debate. Es importante considerar que cada grupo pues puede dársele un tiempo para exponer su idea, ¿vale? Para finalmente llegar a unas conclusiones, ¿sí? Si los grupos son capaces de exponer con claridad su postura frente al tema de los roles femeninos y masculinos, que era nuestro tema. Si se entendió lo que los grupos querían decir y qué aspectos se pueden mejorar en ese tipo de debate. Y si el lenguaje que se usó fue el adecuado frente al tema tratado. Entonces, esas son nuestras características de nuestros debates, ¿sí? Y si se logra organizar la información de forma pertinente. Muy bien.